todo lo que sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Qué importante, y es importante nosotros saberlo, ¿sabes por qué? Porque en algún momento cuando nosotros queramos, ¿qué cosa? Ir a otro país o estar en otro país, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos todo acerca de lo que pasó en nuestro querido y hermoso país, lo que pasó en aquella época, para poder contarles con gran orgullo qué sucedió en nuestro país. ¿Sí? Toma tu like por haberme prestado atención el día de hoy y no te olvides que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa debemos tener todas las medidas necesarias para poder protegernos. Lavarnos las manos, utilizar alcohol, utilizar, ¿qué cosa? Utilizar la mascarilla, el protector facial y ¿qué cosa más? Alimentarnos bien, tomar agua diariamente, asearnos también, que es importante, y algo más, escuchar a nuestros padres. Así que no te olvides de ello, ¿sí? Tampoco te olvides darle like a este video y nos vemos en la siguiente clase de personal social. ¡Adiós! Bien, chicos, por eso toda esta semana vamos a hablar acerca del virreinato del Perú, todo lo que sucedió en aquella época y vamos a recordar nuestro propósito el día de hoy. Aprenderemos sobre la historia del virreinato y los grandes cambios que hubo en aquella época, ¿ok? Bien, tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo con ayuda de la nobleza inca. Y se produjeron muchos cambios, como por ejemplo, tuvieron que trabajar para los españoles. ¿Qué sucede? Sucede algo sumamente importante. Durante la primera guerra de la conquista se produjeron resistencia por parte de los incas contra la presencia de los españoles. Esto generó que los incas se dieron cuenta del gran abuso que hacían los españoles. Entonces, es ahí donde los incas decidieron enfrentarse en la lucha contra los españoles, saliendo como ganadores en esta lucha los españoles. En estos años ocurrieron también enfrentamientos sumamente importantes entre conquistadores españoles, quienes se peleaban por el territorio, por la riqueza y por el poder. Uno de estos enfrentamientos más se desarrollaron entre los almagristas y los pizarristas. ¿Qué sucede con ellos? Sucede que los almagristas, quienes eran hombres de Almagro, sentían que habían recibido mucho menos de riquezas y mando que los pizarristas. Esta lucha fue tan fuerte que dio por resultado la muerte de Almagro. Los hombres de Almagro no se iban a quedar con los brazos cruzados, pues estaban molestos y decidieron ejecutar a Pizarro. Claro que sí. Es ahí donde los reyes de España vieron, ¿qué cosa? Que estos conquistadores tenían demasiado poder. Es ahí donde los reyes españoles, los reyes de España, mandaron a sus hombres para poder tomar el control de este territorio. Los reyes españoles querían controlar todo lo que los conquistadores habían trabajado por mucho tiempo. Es ahora que los indígenas no tenían que rendir cuentas a los conquistadores, sino al virrey. Es por eso que en el año 1542, Carlos I, posteriormente llamado Carlos V, ¿qué cosa? Promulgó las leyes nuevas en aquella época y dando inicio a nuestro virreinato en el Perú. En aquella época, obviamente, hubieron muchos cambios. El Inca, obviamente, fue reemplazado por el rey. El territorio Inca, antes dividido en 4 suyos, pasó a formar parte del virreinato del Perú, territorios españoles en América. En lo político sobrevivieron los curacas,
quienes se convirtieron en trabajadores del Estado español. Muchos indígenas tuvieron hijos de españoles. A ellos se les llamó mestizos. Ahora la máxima autoridad era el virrey, enviado obviamente ¿por quién? Por el rey de España. Claro que sí. Es por eso que el virrey es un representante, ¿para qué? Para mejorar el control de sus colonias americanas. Sucede algo sumamente importante en aquella época, pues el virreinato del Perú se extendió por muchos países, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Panamá. Pues cada vez sucedía, ¿qué cosa? Grandes acontecimientos que posteriormente, así como vemos en este mapa de acá, fue cambiando. En donde Lima fue, ¿qué cosa? La capital del virreinato. El virreinato en aquel tiempo del Perú fue creado por el rey de España, Carlos I. En 1542 abarcó casi toda América del Sur, como los actuales países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, incluido Panamá. El máximo representante del virreinato fue el virrey, quien era el representante directo ¿de quién? De el rey, claro que sí. Dentro de la organización del virreinato, la corona española estableció en el siglo XVI 2 virreinatos en América, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en México. Estos territorios se encontraban muy lejos de España, por lo que se nombraron representantes del rey en América. A estos se les llamó virreyes. El virreinato del Perú duró 382 años y hubo un total de 40 virreyes. Claro que sí, 40 virreyes. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey del Perú fue José de la Serna. La organización social en el Perú estuvo dividida, podemos ver en esta pirámide de la clase social, primero tenemos a los españoles, luego tenemos a los criollos y mestizos, posteriormente tenemos a los indígenas y finalmente tenemos a los negros y mulatos, quienes fueron los más mutilados y esclavizados en aquel tiempo. Dentro del virreinato ocurrió ¿qué cosa? Las castas. ¿Qué quiere decir las castas? Las castas son las mezclas raciales, ¿sí? Las mezclas raciales. Las mezclas raciales entre español más un indígena es mestizos. La mezcla racial entre un negro más una indígena es zambos. La mezcla racial entre español y negra es mulatos, ¿sí? Recuerda que esto sucedía en aquel tiempo entre la época del virreinato en el Perú, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, Francisco de Toledo fue el quinto virrey y uno de los más importantes. Logró organizar política y administrativamente el virreinato del Perú. Ahora, nuestra organización política del virreinato ocurre de la siguiente manera.
el rey de España tenía el poder ilimitado en nombre de Dios, en donde donde realizaba, ¿qué cosa? Donde estaba organizado por el Consejo de Indios, quienes eran los que gobernaban las colonias desde España, en donde enviaban al virrey, que era el representante personal del rey en las colonias. ¿Qué sucede en aquel tiempo? Dentro de la organización política teníamos a las audiencias y que eran las que administraban justicia, oidores y jueces, y los cabildos, que era el gobierno de las ciudades y que estaba al mando del alcalde. Luego teníamos a las encomiendas, que era una tierra liderada por un encomendero, una especie de hacendado. Luego, finalmente, los corregimientos, que era representante del rey en las provincias. Y finalmente, las intendencias, que eran las extensiones territoriales similares a los departamentos actuales. ¿Ok? ¿Qué trajeron los españoles a Perú? Recuerda que en aquel tiempo los españoles al Perú trajeron muchas cosas que no habían en nuestro territorio, como el idioma del castellano. También trajeron la escritura y también trajeron la religión católica. Recuerda que los españoles tenían fe y devoción a esta religión. Es por ello que ellos, cuando inició toda esta etapa del virreinato, estaban imponiendo la religión católica. ¿Qué más trajeron los españoles? Ellos también trajeron productos animales como la gallina, el caballo, la vaca, el cerdo. Fueron animales que trajeron en aquel tiempo. Trajeron alimentos también como el trigo, como el azúcar y también la uva, ¿verdad? Claro que sí. Por ello recordemos que nuestro virreinato del Perú fue creado ¿por quién, chicos? Por el rey de España, Carlos I. ¿En qué año? 1542. Este abarcó casi toda América del Sur, ¿verdad? Con algunos, ¿qué cosa? Con algunos países como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluido Panamá en América Central. Dentro de la capital del virreinato se estableció en la Ciudad de los Reyes, que es la ciudad de Lima, que fue fundada en 1535 por los españoles y fue uno de los más importantes de América. El máximo representante del virreinato fue ¿quién? El virrey, quien era el representante directo del rey. Recuerda que en la época del virreinato gobernaron 40 virreyes, siendo el primero, ¿quién? Blasco Núñez de Vela, y el último, José de la Cerda. Una actividad sumamente principal de la economía en aquel tiempo del virreinato fue la minería, y luego estaba el comercio, los impuestos, los obrajes, mientras que la agricultura no tuvo un desarrollo importante. Dado que en aquel tiempo que hablamos sobre la minería, existía mucha esclavitud por parte de los españoles con los negros. En aquel tiempo los esclavizaban, eran los más mutilados en aquel tiempo. ¿Sí? Así que vamos a ver un breve video referente a ello. Un espíritu indomable.
revoluciones. Revolución de los pueblos andinos, el movimiento Taquiongoi. 1523, el avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre: Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla, 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. La primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. 1533. El imperio se desmorona. La muerte de Atahualpa fomenta que muchas etnias se subleven para independizarse de los incas. Manco Inca, seguidor del fallecido Huáscar, se une a Pizarro para destruir a los incas seguidores de Atahualpa. Los españoles temen que el sentimiento revolucionario se propague y Pizarro nombra a Manco como nuevo emperador. Y aunque Manco es funcional a los españoles, es igualmente torturado y humillado para que entregue las riquezas del imperio, hasta que le conceden la libertad bajo promesa de regresar con mucho oro, mientras miles de incas deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. 1536. La furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra. El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año,
hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba. (1542) El virreinato. En 1542, la corona española crea el Virreinato del Perú para tener mayor control sobre los territorios y la población andina conquistada. Los incas han perdido miles de hombres, sus costumbres, sus tesoros, su religión y su libertad, y esperan que sus dioses les den el valor para liberarse de las hambrunas que llegan con la invasión y la guerra, y también de la explotación y el trabajo esclavo al que son sometidos por la ambición española de oro y plata. 1561. La respuesta de los dioses. En 1561 nace el movimiento Taquiongói en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongói es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. No crean en Dios ni en sus mandamientos, ni adoren las cruces, ni entren a las iglesias. Creen que las deidades los hacen tocar y bailar para restaurar la cultura perdida. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos, mientras el movimiento Taquiongói cala profundo en el pueblo inca como esperanza de libertad. Uno de los líderes taquiongos visibles es Juan Chocne. Nombre: Juan Chocne. Lugar y fecha de nacimiento: Huamanga. Fecha desconocida. Origen social: desconocido. Profesión: cacique o curaca. Ahora, además de los ataques de Titu Cusi, es el pueblo el que intenta expulsar a los españoles. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. Chocne y los principales jefes son azotados y rapados como señal de vergüenza. Y para 1570, el movimiento del Taquiongói pierde poder y deja de ser una amenaza. Hecho que coincide con el envenenamiento y muerte de Titu Cusi Yupanqui. (1571) El último rey inca. Al morir Titu, su hermano Tupac Amaru es nombrado nuevo emperador en 1571. Pero los españoles, advertidos de los sentimientos revolucionarios incas en Vilcabamba, les declaran formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Pronto atacan la ciudad, desbandan a los incas y atrapan al nuevo emperador. Tupac Amaru reza: ilustre Pachacamac, atestigua como mis enemigos derraman mi sangre, y es asesinado el 24 de noviembre. La población de los Andes, que en 1400 era de 12 millones, para 1590 es de solo 1,5 millones. El salvajismo con el que la corona española intentó doblegar una cultura no fue ni será suficiente para calmar el espíritu guerrero de los hombres y mujeres de los Andes. Muy bien, chicos, qué interesante y qué pasó en aquella época y lo duro que fue aquella época del virreinato por querer todas nuestras tierras, ¿verdad? Bien, vamos a hacer nuestra siguiente actividad donde vamos a completar los espacios en blanco según lo que hemos trabajado el día de hoy. El virreinato fue creado en el año 1540
2. 10 años después de la llegada de Pizarro, la capital del virreinato fue Lima y la máxima autoridad fue el virrey. El primer virrey del Perú, ¿quién fue? Blasco Núñez de Vela. Y el último fue José de la Serna. Bien, acá tenemos nuestra pirámide de la sociedad virreinal, ¿sí? Primero teníamos a los españoles, luego a los criollos y mestizos, luego a los indígenas y finalmente a los negros y mulatos, que fueron los más mutilados en aquel tiempo, los más esclavizados de aquella época. Bien, vamos a colocar aquí en nuestros recuadros, ¿qué cosa? El nombre de los países actuales que comprendieron el territorio del virreinato del Perú. ¿Quiénes fueron? Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Panamá, ¿verdad? Claro que sí. No te olvides de repasar nuestro tema de hoy y dejamos como actividad llegar sobre nuestro primer y último virrey del Perú, ¿sí? Y colocar los animales que trajeron los españoles de América. Nada más. Buenos días chicos, buenos días padre de familia. El día de hoy les he traído otro tema importante e interesante que debemos de aprender en nuestro curso de personal social. Y esta semana les he traído un tema muy interesante. ¿Y sabes qué es? Es algo referente a lo que pasó en nuestro querido país Perú. Sí, continuando ¿qué cosa? Nuestra línea del tiempo de lo que sucedió en nuestro hermoso y querido país. Esta semana vamos a hablar todo acerca de ¿qué? De el virreinato en el Perú, ¿verdad? Los importantes acontecimientos que pasó en nuestro país, ¿verdad? ¿Y qué sucedió al inicio? ¿Cómo pasó este tiempo en nuestro país? ¡Ah! Sucede algo muy importante. Recuerda que los españoles, ¿qué cosa? Ellos querían toda nuestra tierra, ¿verdad? Querían todo, absolutamente todas nuestras riquezas, y por eso sometieron a todo el imperio inca en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que todas las riquezas fueran de ellos, ¿verdad? Y así, ¿qué cosa? Esclavizar a todos los habitantes de ese tiempo en aquella época. Así que el día de hoy te voy a contar todo acerca de nuestro virreinato y quién fue el primer y último virrey en nuestro país. Y algo sumamente importante que te voy a dejar con la intriga para poder continuar, es que en nuestro país, en aquel tiempo, hubieron ¿cuántos virreyes? 40 virreyes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero, ¿sabes qué pasó? Ahora te lo voy a contar, así que acompáñame.